tradicionalmente pensamos que los pensamientos, las emociones y el cuerpo son cosas aisladas. Que uno se pone enfermo y lo que tiene que hacer es tomar una medicación o seguir un procedimiento quirúrgico, etcétera. Que cuando una persona tiene un pensamiento negativo, que le mete en un estado de ánimo triste, pues lo que tiene que hacer es cambiar sus pensamientos. Y lo que normalmente no se ve es que todo es parte de lo mismo, que están profundamente interrelacionados. Yo lo que compartía con ellos era que cambiando ciertos esquemas mentales podían tener una repercusión increíblemente rápida en su estado de salud. Por eso ellos venían por problemas de salud y yo les sugería, aparte de obviamente en casos que necesitaban medicación, pues lógicamente se la daba, y en casos de cirugía pues se la daba, pero además de forma complementaria les sugería ciertos cambios, ciertas posibilidades de transformación en cómo ellos se percibían a sí mismos y a la realidad. Y lo que a ellos les sorprendía más es cómo eso no solo les llevaba a un estado de mucha mayor satisfacción e ilusión y alegría, sino que es que además lo notaban físicamente, es decir, que dolores que tenían se les quitaban. Sienta orgullo por hasta dónde ha llegado y tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Este es un buen consejo que he leído en su libro. Veamos por qué, si le parece. Sí, primero porque creo que hay una falta tremenda de agradecimiento hacia nosotros mismos por lo que hemos logrado, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado. Tenemos una voz en nuestra mente, una voz tremendamente punitiva, increíblemente exigente, que de alguna manera nos lleva a la sensación de que nunca hemos hecho nada suficientemente bien. Ese reconocimiento, ese agradecimiento, esa felicitación a nosotros mismos, creo que no tiene nada que ver con la arrogancia y sí con el sano orgullo. Y por otro lado, creo que hay un elemento que es clave, que es el elemento de la fe. Y el elemento de la fe no lo voy a definir en absoluto desde una perspectiva religiosa, aunque sí voy a utilizar dos autores, obviamente que tienen, que son de perfil religioso. El primero era Santo Tomás. Santo Tomás dijo: nunca creeré hasta que no vea. Y San Agustín de Hipona dijo: nunca verás hasta que no creas. Yo creo que es la diferencia, es decir, la fe es la capacidad de ilusionarte, de soñar, de creer que algo es posible y actuar como los que creen que ese algo es posible. En mi experiencia, desde un punto de vista general, empiezan a manifestarse en tu vida. A lo mejor no las cosas que quieres, pero sí las cosas que necesitas. Al parecer, no nos gustan los cambios, no nos gustan los imprevistos, porque no tenemos vocación de explorador, dice usted. Parcialmente. Hay una parte del ser humano que sí tiene esa vocación de explorar, y de hecho procedemos de un ser con muy pocas capacidades físicas, con unas muy limitadas capacidades intelectuales, que apareció hace 2,5 millones en el este de África, el Homo habilis, y aquí estamos nosotros, y si él no hubiera explorado, pues nosotros no existiríamos. Pero hay otra parte en nosotros que se resiste de forma manifiesta a todo tipo de cambio. ¿A qué me refiero? Es a lo que se denomina cosmovisión o representación interna. Son mapas que tenemos en nuestra mente, que de alguna manera nos hacen creer que lo que percibimos es lo real, cuando la realidad intenta imponerse a través de un proceso de cambio. Muchas veces nos aferramos a esos mapas, queremos que lo que nos ha servido para navegar en el pasado nos siga ayudando a navegar en el futuro, y hay cosas en ese mapa que tienen que ser cambiadas. A esta resistencia al cambio me refiero. Yo creo que usted habla también de una aventura interior, ¿no? Sí, es curioso la mitología que dice que la máxima autoridad entre los dioses griegos, el dios Zeus, en un momento determinado cogió un águila en cada mano, la soltó y ambas águilas se unieron en un punto en el mundo. El punto donde se unieron fue el templo donde se construyó luego el templo de Apolo. En el templo de Apolo, en la entrada hay una piedra con una máxima, una cita que es: conócete a ti mismo. Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay 3 capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad, es el ser en letras mayúsculas, es nuestra esencia,
que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el ser humano, empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama el temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer al ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. Y como decía Nelson Mandela en el discurso como presidente de la nación de Sudáfrica, dijo, utilizando unas palabras de una filósofa norteamericana, Marianne Williamson, dijo: el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, el ser humano tiene miedo a su luz. ¿Quiere decirme que es el camino del héroe? El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado, cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo, empieza a encontrarse con lo que se llama, sus ayudas y sus sombras. Y a través de caminar por ese terreno desconocido, descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse, de tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió, es un ser que se parece mucho más a quien es en realidad, no a quien creía que era. Lo que vemos no siempre es bueno. Es mejor verse en todo caso. Bueno, yo creo que la palabra bueno o malo habría que definirla con bastante cuidado, porque cosas que no nos parecen buenas ahora, luego resulta que son cosas fantásticas. Después, cosas que nos parecen malas ahora, pasado el tiempo, pues son cosas que nos ayudan mucho a crecer. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo, no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir por supuesto que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la conciencia. Entonces la conciencia no se amplía juzgándose, la conciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza del misterio. Pues no sé si existen recetas, guías, consejos para avanzar por ese camino del héroe. Sí, no hablaría tanto como receta, sí hablaría más como guías. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour, y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas, porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo. El valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. Todo ser humano puede ser un héroe por amor. Entonces, el valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se defienda. Lo tercero, creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad. Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Y creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros. ¿Con el estrés justo? Sí. Hay que distinguir tres conceptos fundamentales. El primero es podemos decir, una situación neutra, donde algo no tiene demasiado impacto para mí, con lo cual, bueno, pues tampoco tiene una implicación emocional significativa. Luego hay un punto en el que yo me encuentro con un desafío
Y en ese desafío se activan mecanismos que me dan más potencia para hacerle frente. Y luego hay una situación que es la situación disfuncional en la cual frente a un desafío yo me siento impotente. Es normal que frente a un desafío un ser humano sienta miedo y sienta a la vez entusiasmo, sienta dudas y sienta a la vez certeza. Y esto no es un dilema, es un contraste, se puede sentir la una y la otra. Cuando una persona se sube a una montaña rusa, tiene un poquito de miedo porque las montañas rusas, francamente, algunas dan un poquito de miedo, pero también tiene su punto de ilusión y de entusiasmo. Donde entramos en un estado disfuncional es cuando queremos cambiar las cosas que están lejos de nuestra área de influencia y nos desgastamos ahí, y en aquello que podemos cambiar, ahí manifestamos una profunda sensación de impotencia. La palabra estrés, aquí hay un concepto que es importante matizar. El verdadero significado de una palabra, el verdadero significado en cuanto al significado de nuestra vida, no viene descrito en el diccionario, viene descrito por el cajón de emociones que abre en nuestro interior. ¿Qué pasa? Que la palabra estrés automáticamente está asociada con algo negativo. La máxima autoridad en el mundo en estrés, la persona que descubrió el estrés, el profesor húngaro Hans Selye, distinguía perfectamente dos clases: un estrés positivo, que me da más capacidad, más competencia para resolver, estrés al que denominó eustrés, y un estrés negativo que me amilana, que me hace sentirme pequeño, disminuido, encogido, y que además tiene una serie de repercusiones en la salud que se llama distrés. Por tanto, yo distinguiría de qué estrés estamos hablando: del que me ayuda o del que me anula, del eustrés o del distrés. El estrés es una fuerza que se pone en marcha para ayudarnos, y yo me gusta simbolizarlo con una balanza que tiene dos platillos. Uno de los platillos es el platillo del eustrés, que nos ayuda; otro es el del distrés, que nos anula. El origen del estrés es distinto de la causa. La causa es la inmediatez que pone en marcha el mecanismo. El origen es la representación interna, la definición que hemos hecho de nosotros mismos y del mundo, cómo nos lo describimos el mundo a nosotros mismos, qué imagen hemos creado. Y eso es el origen. De hecho, cuando uno empieza a cambiar esa representación interna, cuando uno empieza a ampliar ese mapa, causas que antes le producían distrés, por ejemplo atascos, ciertas reacciones un poco duras de las personas, dejan de afectar. No es que uno pase, es que las ve de otra manera. Las consecuencias de que se active de forma sostenida la balanza negativa, el platillo negativo, disfuncional, el platillo de estrés, son muy serias, tanto a nivel de eficiencia mental como a nivel biológico. Citaré unas pocas. La primera es una reducción en la capacidad de funcionamiento de una parte del cerebro que es el lóbulo prefrontal, básico en toma de decisiones, tomar perspectivas sobre las cosas, ver los desafíos con un poco más de claridad, porque en ese momento el organismo entiende que la parte más importante no es la que nos está ayudando a ser creativos o a ser imaginativos, sino la que nos ayuda a sobrevivir de un peligro. Por otra parte, sabemos que el distrés mantenido en el tiempo produce muerte de neuronas cerebrales. Esto es una cosa ya muy sólidamente investigada, de neuronas que tienen que ver con el aprendizaje, la memoria, incluso que segregan productos básicos para la sensación de alegría. Y desde el punto de vista corporal voy a señalar pues fundamentalmente tres, para no extenderme. La primera es que afecta directamente al sistema inmunitario, el sistema de defensa del cuerpo frente a bacterias, virus y tumores. Cuando el estrés disfuncional, el distrés, está permanentemente activado, el sistema inmunitario funciona significativamente peor. Es decir, es más fácil nos cojamos una infección que un catarro, una gripe, y por supuesto, si estamos en un proceso de lucha contra un tumor maligno, perdemos potencia. Desde el punto de vista del aparato digestivo, hay una parte en el cerebro, se llama la ínsula de Ryle, que está escondida en la corteza cerebral, una parte que está plegada de la corteza cerebral, que es ese manto arrugado, que cuando la persona está en distrés tiene una repercusión tremenda en el tubo digestivo, unos trastornos de reflujo gastroesofágico, es decir, subida de ácido, colon irritable, molestias, pues, estreñimiento, diarrea, meteorismo, que es este gas molesto, etc. Y desde el punto de vista de la composición de la sangre, el
distrés genera un aumento de producción de colesterol y triglicéridos en el hígado, lo cual no nos beneficia porque la sangre es mucho más viscosa y este manto lipídico, este manto graso se incorpora a la íntima, a la capa interior de las arterias y favorece luego pues, todos los problemas de obstrucción vascular. Claro. Se han hecho estudios muy interesantes para ver si una persona puede estar mucho tiempo en eustrés o en el estrés positivo. Pongamos el caso, una persona que está trabajando en una empresa y está con un proyecto que tiene que darle una solución muy rápida, es un proyecto complejo y esa persona, todo el equipo están absolutamente al máxima capacidad de energía de vitalidad, una enorme concentración, muy focalizados. Es importante que sepan que a los 90 minutos aproximadamente, no hay que llevarlo con tiralíneas, pero a los 90 minutos aproximadamente, si no se genera un pequeño espacio de recuperación, empieza a acumularse un residuo tóxico que se llama carga alostática. ¿Qué quiere decir? Que pues a los 90 minutos uno para y sigue pues así de forma continua un día y el otro, no se da cuenta, pero va acumulando carga alostática y de repente al cabo de un tiempo esa persona entra en depresión y no sabe qué le ha pasado. Para que nos hagamos una idea, es como si hubiera puesto una piedrecita cada día en una mochila que tiene en la espalda. Claro, no lo va notando ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero al cabo de 3 meses tiene la espalda doblada. Vivimos en una sociedad que equivoca la velocidad con la precipitación. Yo suelo contar una cosa que es sencilla. A nadie le importaría que un cirujano hábil le operara si dicen que es un cirujano rápido, pero si le dicen que este cirujano es un cirujano que actúa de forma precipitada, más de uno se lo pensaría. Vamos, a mí desde luego no me opera. ¿Qué pasa? Que en la precipitación que llevamos en el día a día no tenemos ni un momento para pararnos, para equilibrarnos y para reflexionarnos sobre cuál es el mejor camino. Y a veces nos lanzamos por avenidas absurdas y al cabo de un tiempo decimos, es que no me merece la pena, otra vez de vuelta. Entonces, por eso es por lo que hay que ser muy cauto y siempre buscar antes de tomar decisiones, salvo situaciones muy complejas obviamente, pero en líneas generales, antes de tomar decisiones, asegurarse si está con el equilibrio necesario para decidir. Porque si no, la prioridad ahí no es dar un mensaje, no es establecer una comunicación o tomar una decisión. La prioridad ahí es reequilibrarse. ¿Sabe usted lo que le pasó a un médico cuando paseaba junto a un río, no? Sí. Seguro que lo cuenta usted mejor, por favor. Bueno, no sé, pero bueno, esta es la historia de un médico que paseaba junto a un río, efectivamente, y empezó a escuchar gritos de socorro. El hombre vio a alguien que se estaba ahogando, ni se lo pensó, se lanzó al agua, sacó a la persona, la reanimó, y según estaba terminando de reanimarlo, escucha de nuevo, ¡socorro, socorro! Y me dice, ¿cómo es posible? Tomás se tira al agua, saca a la otra persona, claro, el médico cada vez más agotado, le reanima y de repente, ¡socorro, socorro! Un tercero. Pero lo que nunca se plantea el médico es quién está tirando a la gente al agua. Eso es lo que nos pasa. Nos pasamos muchas veces la vida apagando fuegos, sin plantearnos qué cosas en nuestra vida tenemos que transformar. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen del problema? Hablando de palabras, doctor Alonso, ser y estar no son verbos que significan exactamente lo mismo. Quiero que me digan 2 minutos, si es posible, qué es un concepto, el estado mental limitante, y a partir de ahí qué diferencia hay entre esos verbos que le he dicho. Un estado mental limitante es una situación que origina en nosotros que recursos, aprendizaje y experiencias que tenemos y que nos pueden ser tremendamente útiles para resolver exitosamente un desafío no lo podamos hacer. Un estado mental limitante es una situación en la que el pensamiento, el cuerpo y los sentimientos están generando un caos interno que evita que seamos eficientes. Eso es fundamentalmente lo que sería un estado mental limitante. Y por tanto una situación transitoria. Conviene saberlo para no sentirnos mal, por ejemplo, ¿no? Conviene saberlo porque aquí es donde entra la diferencia entre ser y estar. Una cosa es leer esa situación emocional, esa situación intelectual como soy limitado, soy torpe, a experimentarlo con el verbo tengo o el verbo estoy. Estoy en este momento limitado por un estado disfuncional, tengo en este momento esta limitación. Es la diferencia entre pensar que soy feo o tengo una fealdad. El primero hace referencia a mi esencia, por tanto, si yo soy así, ¿qué voy a cambiar? No invita al cambio, no invita al avance. Mientras que cuando utilizo el verbo estar o el verbo tener,
Es algo que lo separo claramente de cuál es mi esencia y me llama a mi responsabilidad, mi capacidad de respuesta. Doctor Alonso, decir no está mal visto, ¿verdad? Sí, socialmente no está bien visto. Nuestras ganas de encajar a veces superan a nuestra necesidad de crecer y evolucionar.